En Epistémica TV, hoy está con nosotros Enrique Farfán Mejía. Enrique Farfán Mejía es doctor en educación por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estudió para profesor de primaria en la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano. Sus estudios de licenciatura y maestría los realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha coordinado y participado en reformas curriculares del plan de estudios de primaria, así como en el diseño de planes de estudio de posgrado como la maestría en habilidades docentes de la UNITEC, la maestría en educación preescolar de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, la maestría en educación campo planeación educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, la maestría y el doctorado en psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el doctorado en evaluación de la Universidad La Salle de Ciudad Obregón, Sonora, y la licenciatura en educación preescolar de la UPN. Ha sido profesor invitado en la Universidad Estatal de California, Campus Long Beach, y en la Universidad de Chile. Sus líneas de investigación son valores en la formación profesional, valores y prácticas de la lectura e inteligencia y creatividad. Es miembro de la Red de Educación y Valores, la Red de Educación Infantil, el Sistema Mexicano de Investigación en Psicología y miembro honorario de la Asociación Nacional de Profesionales de la Educación. Actualmente es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, director de la unidad UPN 096 CDMX y asesor psicopedagógico en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para la implementación de los juicios orales en materia familiar, civil y penal. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros en Epistémica TV. Hace algunos años nos conocimos en una época en la que tú asesorabas una tesis de licenciatura para una alumna del Instituto de Ciencias de la Educación de Oaxaca. Si mal no recuerdo, el tema andaba por la formación y por los valores profesionales de los docentes. Ella había ido de estancia a la FES Aragón y ahí tú impartías clase. Eh, y de entonces para acá, o sea, de 10 años a la fecha, pues más o menos he seguido tu trayectoria. Hemos convivido y hemos platicado sobre diferentes tópicos relacionados con lo educativo. Y bueno, un poco por eso y un poco también por la relación que has tenido con Oaxaca, pues me pareció interesante y a Epistémica le pareció también importante invitarte. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Bienvenido. Gracias. Para mí, en verdad, es un honor, se dice siempre, pero para mí lo es mucho. Tengo un gran aprecio por Oaxaca. Si me permites decir, la primera vez que mi madre supo de mí, en el vientre, estaba yo en Oaxaca, en Monte Albán. Anda. Y eso me lo contó ella estando ahí en Monte Albán. Ella ya falleció. Y pues nunca lo voy a olvidar. Y yo tengo a Oaxaca en el corazón. Wow, pues es que qué historia tan impresionante, ¿no? Con razón te gustaba venir y visitarnos cada año, ¿verdad? Lo hacías con mucho gusto y yo recuerdo que te animaba mucho acompañar a los chicos en ese entonces de recién ingreso, de nuevo ingreso, ¿no? A los chicos de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Enrique, un poco la idea es que platiquemos sobre tu trayectoria, cómo es que llegas al ámbito de lo educativo. Nos interesa ilustrar, ¿no? Un poco esas trayectorias formativas, ¿no? De docentes y gente que está involucrada en lo educativo. Quizá tengas alguna memoria en tu época de niño, de joven, ¿no? En donde tú hayas pensado haber llegado, o poder llegar más bien, a esto del ámbito de lo educativo. ¿Tienes algo así? Un recuerdo muy antiguo, ¿no? Acerca de algún maestro que te haya quizá influido para pensar en trabajar en lo educativo. Sí, precisamente mi familia, específicamente mi madre, de la que hablé hace un momento. Ella, la maestra Catalina Mejía, fue maestra de educación primaria y pues como muchos otros hijos de docentes,
junto con mi hermano, pues fuimos, como se llama, hijos de la escuela, ¿verdad? O sea, nos criaban en la escuela. Sí. Nosotros no teníamos patio de la casa para jugar, sino el patio de la escuela. Y deambulábamos en las horas que todos los otros niños estaban en su casa, pues yo estaba en la escuela primaria junto con mi madre. Y ahí se fue trasminando esta serie de olores, de sabores y de tiempos, sonidos que es el ser docente. Y también, cómo no, la figura de uno de mis tíos, del lado paterno, el maestro Jesús Farfán, que él, pues digo, yo no lo sabía, ¿verdad? Era un niño, pero él era en ese entonces formador de docentes y te debo de decir que los domingos que nos llevaban a la casa de la abuela, como se acostumbra, ¿verdad? En México, él tenía un departamentito junto y nunca voy a olvidar que en algún momento nos llevaba a los dos, a mi hermano y a mí, a su departamentito y desde que entrábamos, el olor era inconfundible porque lo tenía tapizado de libros y lo que nos regalaba como domingo era un libro. Entonces tenía una colección de libros infantiles y nosotros podíamos elegir cuál era el libro que nos queríamos llevar ese día. Y pues entonces con esas dos figuras fundamentales, ¿verdad? De mi madre y de ese tío que les cuento, yo me fui haciendo una imagen sin saberlo de que la docencia era algo a lo cual yo me quería dedicar. Y digo sin saberlo, porque realmente yo tomé conciencia hasta que estuve en las primeras prácticas de la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano, particular, y ahora desapareció, lamentablemente, la famosa normalita, le decían en el gremio de los profesores de primaria en la Ciudad de México. Ahí es cuando me doy cuenta que esto era lo mío, el dar clases, y de ahí para el Real, hasta la fecha actual. He tenido la oportunidad de dar clases en todos los niveles educativos, y lo digo en serio, desde preescolar hasta doctorado, excepto un territorio comanche, yo le digo con todo respeto y admiración, que es la secundaria, la que no me he atrevido a entrar. Francamente, me dio miedo, ¿sí? Me dio miedo porque yo veía a los jóvenes y me acordaba de mí, de lo que fui en la secundaria y dije, no, 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 con que me encuentre uno como yo, no voy a saber qué voy a hacer. Es que no es Entonces, para menos, o sea, la secundaria es tremenda. Y mira, yo puedo decir que no, era bastante tranquilo, aunque tenía compañeros bravos, ¿no? Yo incursioné muy rápido y sí, efectivamente, es un show, ¿no? sí, es un show. eh, y pues bueno, ese fue el único, es el único nivel al cual no le he entrado y no creo entrarle, francamente. Precisamente ahorita que mencionabas la experiencia de cómo me vinculo yo con ustedes a través de Yesenia López, todavía recuerdo muy bien el nombre de la compañera pedagoga, bueno, estudiosa de las ciencias de la educación, de la UABJO, que ella y yo elaboramos un estado del arte sobre los valores profesionales y lo Cierto. comento, ¿no? Sí, así es, sobre los valores profesionales y que fue una experiencia fabulosa porque incluso recuerdas bien que nos aceptaron como ponencia en el COMIE, en el Congreso del COMIE, que todos lo sabemos es complicado. Hemos visto que rechazan incluso diríamos, a consumados investigadores por algún detalle. Y pues nos aceptaron a nosotros, a dos investigadores de la FES Aragón y de la Universidad Autónoma Benito Juárez. Y te debo de decir, con mucho gusto, Alejandro, que pasados los años, como bien lo dices, ahora soy parte del equipo que está elaborando el estado del conocimiento precisamente
del campo de educación y valores. Ahí Wow. estamos, sí, con la coordinación del doctor Rodrigo López Zavala, que él está en la Universidad Autónoma de Sinaloa, trabajando en ese tema que tanto nos apasiona. Claro. Oye, pues es que uno, increíble, o sea, este transcurrir, ¿no? Por los diferentes niveles, cosa nada fácil, ¿no? Bueno, como dices, o a la manera como lo expresas, a lo mejor fallar en uno, pero bueno, o sea, ya el recorrer preescolar, primaria, bachillerato, los diferentes niveles de la educación superior, no es poca cosa, ¿no? O sea, algo había que dejar, ¿no? De lado, sin duda. Pero bueno, eso es de llamar la atención. Y luego lo otro es también bien interesante. Tienes razón. Es más, nos vimos ahí en Veracruz, ya estoy recordando, ¿no? En esa ocasión en que presentaron la ponencia, ¿no? Eh, entonces, sí, efectivamente, ese trabajo de Yesenia fue bastante interesante y me gustaría que nos platicaras un poquito más adelante sobre lo que estás haciendo precisamente en Comía. Eh, por otro lado, bueno, te iba a preguntar, ¿qué hiciste entonces primero? ¿La normal y luego ya hiciste la carrera en psicología? Sí, eh, por azares del destino, ya sabes que así le dice uno luego a lo que ya no se acuerda. ¿Por qué fue? Pues por azares del destino, ¿verdad? O no nos queremos acordar. Entro a esta escuela normal a la que llevo con mucho cariño en el corazón, dirigida por pues un estudioso de la historia de la educación en México. Y después de estar ahí, entro a la UNAM al mismo tiempo que empiezo a trabajar como profesor de primaria, Mm, lo cual francamente fue muy exhaustivo, fue agotador, pero a mí me parece que incluso podría ser una manera que yo recomendaría que se trabajara. No es raro, no es raro, Alejandro. ujú. Esta historia que te estoy yo platicando es la de muchos normalistas que todavía nos tocó que los estudios de normal fueran a nivel bachillerato Cierto. y que cuando entrábamos ya propiamente a la licenciatura, al mismo tiempo trabajábamos. Las facultades de la UNAM, de psicología, de pedagogía, incluso de derecho, muchos maestros estudian derecho, muchos, más o menos así se veía que se llenaban sus aulas. En la mañana o en la tarde estaba el maestro frente al grupo, el docente normalista, y a contraturno asistía a la facultad. En mi caso, yo asistía en la mañana a la UNAM, a la FES Iztacala, a psicología, y en la tarde estaba dando clases en una primaria muy cerca de lo que allá tú vas a ubicar, bueno, por el norte, el Metro Rosario, por ahí estábamos. Después de eso, bueno, y yo digo que fue fabuloso porque las teorías y las prácticas psicológicas educativas, y no solo las educativas, las podíamos vivenciar, y me refiero a vivenciar porque éramos un pequeño grupo de colegas estudiantes de la facultad que así le hacíamos, leíamos a Vygotsky, a Piaget, pues sí, pero vamos a hacer los experimentos, ¿verdad? Mm, Perdón que lo pues diga, sí, ¿no? Pero, pero era fabuloso de que no solamente se quedaba en, a ver, ¿cuál es el método de conceptos que dice Vygotsky? A ver, pues vamos a trabajarlo con los niños. Digo, no era algo que los violentáramos, siempre había un cuidado, se consultaba a la autoridad y se hacía explícito lo que hacíamos, porque entraban mis colegas a la primaria. Cuando termino, bueno, si me concentro exclusivamente en la línea formativa, para tratar de ser un poquito más claro, después de eso hago ahí mismo en la FES Iztacala la maestría en psicología
Y después el doctorado, bueno, tengo un curso de especialización en formación docente en la UPN y después hago el doctorado en la Universidad Autónoma de Sinaloa, allá con los culichis. Me voy a vivir unos años con ellos y después los últimos estudios que he realizado son en el campo de la retórica. He estado en la UNAM con el maestro, con el doctor Gerardo Ramírez Vidal, que es un connotadísimo filólogo a nivel internacional, y también hemos estudiado en España con otros filólogos eh, para seguir trabajando el tema del lenguaje, que ese es otro de los temas con los cuales nos hemos visto inmersos. Desde la tesis de maestría la hice sobre el lenguaje, la tesis de doctorado sobre valores, y son los dos grandes temas sobre los cuales he estado trabajando. Sí, más o menos. Oye, pero justo es de llamar la atención, pues, esa amplia trayectoria, ¿no? O sea, terminando tu licenciatura, bueno, es que además, como dices, a nivel bachillerato hiciste la normal, luego la licenciatura, al mismo tiempo que estabas trabajando, pero luego has hecho pues diríamos vulgarmente, has recorrido la legua, ¿no? En cuanto a instituciones, y hoy, bueno, hoy ya más o menos tienes como tu centro de operaciones, por decirlo de algún modo, a la Universidad Pedagógica Nacional, en una de sus unidades al norte de la Ciudad de México. Pero, a ver, platícanos, ¿cómo ha sido esa trayectoria? O sea, ¿por qué instituciones has estado ya en el ámbito de lo laboral? Pues va a ser tan amplia la lista como lo que te comenté de la experiencia docente. Y creo que responde también a una lógica. No fue simplemente una intención vana la de dar clases en todos los niveles, ni tampoco estar en diferentes Claro. instituciones. La primera, la idea de conocer todos los niveles educativos como docente, es por un principio que leí en un psicólogo y después en un pedagogo, en el doctor Emilio Rives y después en el histórico Quintiliano. El docente debe poder modelar lo que quiere que sus alumnos aprendan, ¿sí? Si el docente quiere que sus alumnos armen un barco, él tiene que mostrarles cómo se arma un barco. Al momento en que entro yo al campo de la formación docente, y ahí empieza mi recorrido por diferentes escuelas, como la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, la UPN, pues yo quiero hablarles no solamente desde lo que leo en los libros, sino de lo que es verdaderamente estar frente a un grupo. Y es así que como viví también procuré vivir casi todos los niveles educativos, traté de tener la experiencia en diferentes escuelas. Primero, la primera institución a nivel universitario en la que trabajé fue en la Universidad Pedagógica, que siempre ha sido como mi punto base, como tú bien lo decías. Después trabajé en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Ahí estuve 7 años. Es una escuela a la que yo aprecio enormemente. Gracias a su apoyo, pues pude hacer el doctorado. Y fue una escuela que además me facilitó una trayectoria profesional impresionante para mí. Para mí fueron sumamente generosos y pues yo traté de corresponder de la misma manera. Eh, Entré como profesor de horas y al poco tiempo me dieron el tiempo completo. Después fui coordinador de posgrado, coordinador de una maestría que incluso me pidieron que diseñara. Después de ahí me voy a, bueno, un tiempo largo estuve en lo que era en ese entonces la Universidad de Occidente, y que del noroeste, perdón, del noroeste, y que después ya fue comprada por la UVM en Hermosillo, Sonora.
Ahí estuve pues desde el 2006 hasta el 2010, 2006 al 2010. Y luego ya continué esporádicamente. Y es la institución donde me dan la oportunidad de dar clases de doctorado, por lo cual también le tengo un gran aprecio en un programa fabulosamente generoso. De veras, qué suerte, porque era un programa, lamentablemente ya lo cerraron, que funcionaba los viernes por la tarde y los sábados todo el día, y después era a distancia. Lo que ahora se está viviendo, yo también tuve oportunidad de vivirlo antes con una plataforma que teníamos y en la cual trabajábamos de manera intermedia para llegar a las sesiones presenciales. Estuvimos también en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la Facultad de Psicología, y estuvimos 3 años, que también fue una experiencia fabulosa porque nos tocó vivir lo que es el registro y aceptación de un programa de doctorado en el PNPC, el doctorado en psicología. Ahí tuvimos experiencias muy agradables. Fue una de ellas cuando fuimos a visitarlos a ustedes con colegas de la facultad. Tuvimos la oportunidad de hacer coasesorías con otras instituciones, proyectos internacionales. Fue fabuloso también esa experiencia. Y algo que quiero resaltar es que también he trabajado últimamente, los últimos 8 años, en un ámbito que pareciera que no tiene mucho que ver con el docente, pero al contrario, espero que ahorita pueda destacar que es uno de los muchos espacios laborales que esperan a los especialistas de la educación, y es el Tribunal Superior de Justicia, en este caso en la Ciudad de México. Ahí me invitaron, primero fui a dar una clase sobre didáctica general. Pues yo dije, bueno, pues no sé de qué les va a servir, ahí van a dar, son jueces, no sé, yo simplemente fui, ¿verdad? Dije, bueno, pues vamos a ver qué es eso. Pero fue una experiencia impresionante porque voy ahí y me doy cuenta, como muchos ciudadanos, a mí me parece, que desconocemos la vida interna del tribunal y que una de las tareas que más les preocupa es la formación de sus propios funcionarios, y especialmente en ese momento a mí me tocó vivir la preparación de los futuros primeros jueces orales que no había en México en los años recientes y se estaban preparando. Para eso necesitaban pedagogos, para eso necesitaban psicólogos educativos, científicos de la educación. Y ha sido una experiencia increíblemente satisfactoria que me ha llevado a advertir que la educación, en algún sentido, somos muy endogámicos. Pensamos nuestras tesis, nuestros métodos para nosotros mismos, para autoconsumo, y no nos hemos dado cuenta que hay otras muchas profesiones que nos necesitan, por no decirlo todas, por un sentido muy obvio, ¿verdad? Nos dice Hortal, una profesión es una actividad grupal, y eso es claro, pero es una actividad grupal que además necesita reproducirse, porque si no desaparece. ¿Y cómo se reproduce? Pues por la formación de nuevos profesionistas, y ahí tendríamos que estar nosotros. Y realmente, si me permites nada más comentar esto, sé que me he extendido un poquito, creo que las otras profesiones han sido, por lo menos en México, sumamente generosas con nosotros, porque asumen los métodos y los saberes que nosotros damos por sentados. A ver si me explico. Tenemos muy claro que a nivel cultural, eso hemos hecho con otras sociedades, ¿sí? O sea, asumimos un etnocentrismo, ¿sí? Validamos la cultura occidental, europea, católica, ¿sí? Racional, Mexicana, ¿no? mexicana, ¿sí? Y todas las demás se tienen que ajustar.
Y Pues yo creo que lo mejor somos nosotros, lo digamos, ¿no? mejor o somos los únicos, los otros pues Ajá, que si quieren existir, aquí estamos, ¿no? sí. Los otros no existen. Y así hacemos con la formación profesional, con otras profesiones, Alejandro. O sea, ¿quién nos dice que un ingeniero tiene los mismos procesos formativos que un pedagogo? ¿Por qué tiene que desarrollar las mismas habilidades intelectuales, éticas que nosotros? Pues nomás porque nosotros lo dijimos, ¿sí? Y lo que hemos encontrado es que pues son muy generosos, nos ven y nos dicen, a ver, ustedes díganos cómo es que debemos de trabajar. Y pues en algunos casos les funciona, en algunos otros no. Hay profesiones más avanzadas, hay universidades en el mundo que ya se han especializado en esta formación profesional, ¿no? Por ejemplo, en el campo en donde estoy, Harvard tiene un centro de pedagogía del derecho muy importante que ha desarrollado métodos exclusivos para formar abogados, ¿sí? No están pensando que sea para todos, eso es para el abogado, ¿sí? Y de esa manera, así te podría decir que, por ejemplo, hay una investigadora de la formación del derecho en Chile, la estimada doctora Elgueta, que hemos estado con ella trabajando por allá también, que identifica y dice, bueno, sí es cierto que en las ciencias humanas en general, pues no vemos muy bien la memoria, la repetición, las clases magistrales, pero ¿qué creen? Que parece que a nosotros sí nos hacen falta. Tenemos un tipo de profesión que requiere un dominio de la ley estrictamente puntual, ¿sí? No puede ser como en nosotros, perdón que lo digamos, pues si nos sabemos un concepto de aprendizaje, hay más o menos, pues ya con eso, ¿no? No, allá tiene que ser lo que dice la ley, el artículo 25 y no el 22 o el 24, ¿sí? Entonces, pues ni modo, ¿qué hacemos? Ellos sí necesitan trabajar la memoria. Y lo que se ha visto es que incluso métodos activos, como el estudio de casos, por ejemplo, ese es un método que ellos usan con mucho éxito, requiere que el alumno de todos modos llegue a esas prácticas con un ejercicio fuerte de estar memorizando las leyes, ¿sí? Para que... Oye, Enrique, perdón que te interrumpa, pero No, adelante, un adelante. poco por ahí va tu discusión que planteas respecto digamos, has planteado una crítica respecto al constructivismo. ¿Por ahí anda tu planteamiento? ¿Tiene que ver con esto que estás diciendo? Pues tiene que ver en parte con ello y en parte con prácticamente toda mi formación. Ujú. La tesis de maestría la hago evaluando métodos de lectura y escritura. Eh, bueno, me he saltado, ya ahora me estoy dando cuenta, muchos momentos claves de mi trabajo. Durante un tiempo largo estuve en la SEP, en el equipo de diseño, uno de los muchos equipos de Sí. diseño que tiene la SEP, que tiene cantidad, tiene un ejército, en el área de español. Y me doy cuenta de la debilidad conceptual con la que se abordaba el tema y que a mí me hace dejar el trabajo allí en la SEP y por eso me metí a la maestría y pedí trabajar el tema del aprendizaje, la lectura y la escritura. Cuando llega las teorías constructivistas alrededor de la enseñanza de la lengua escrita, que es con toda esta llegada impresionante y con mucha influencia que tuvo en las universidades de los catedráticos chilenos, Ujú. argentinos, los impactos de la dictadura, de las dictaduras militares, llega con ellos un planteamiento que se recoge aquí y que se estructura con lo que es el trabajo de Margarita Gómez Palacios, que es le dice, ¿no? Propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita, que básicamente sustenta que no se usen métodos y que lo mejor es un aprendizaje natural. Sabemos que en pedagogía eso tiene un sentido de hacer de la experiencia para el niño, la experiencia escolar, pues algo más ameno, más parecido al juego, no tan estructurado.
Y alrededor de esa llegada se da un embate, tú lo sabes, eh, fortísimo contra lo que era uno de los baluartes de la pedagogía mexicana y que eran los métodos de lectura y escritura. Teníamos métodos que enseñábamos, que nos daban lustre, el método Torres Quintero, etcétera. Mm. Es más, hay estados de la República que su identidad pedagógica gira alrededor de un método, como Colima, ¿verdad? Al que estoy refiriéndome. Y todo eso se hace a un lado por una crítica feroz en la cual se niega el que el uso de los métodos sea adecuado. Fue una crítica feroz, pero debemos de decirlo que si bien estuvo cobijada y está cobijada por la administración federal, pues fue muy eficaz. Tuvo las palabras justas para llegar al corazón del maestro y el maestro las compró y asoció el constructivismo con el aprendizaje y asoció el uso de métodos con la memorización, la rutina y el no aprendizaje. Pero hago yo mi evaluación en la tesis de maestría, eso es en lo que consistió mi tesis de maestría, en evaluar maestras que ya estaban aplicando métodos, porque algunas y muchas maestras a escondidas siguen trabajando métodos de lectura y escritura, y evalúo a maestras que aplican lo que era en ese entonces la propuesta PALEM, con la misma prueba de dominio de la lectura y la escritura desde lo más básico hasta lo más elevado, digamos, desde aprender a decodificar hasta comprender. ¿Y qué resultados encuentro? Empíricos. Pues que hay resultados mejor con algunos métodos de lectura y escritura, no con todos. Hay métodos globales como el famoso método Minjares, así se le conoce comúnmente, se le denomina guía, ese es su nombre oficial, que encontramos que fue el mejor método para enseñar a leer y escribir. El mejor. Después viene abajo, pero muy abajo, ya una serie de métodos y un poquito arriba de algunos de ellos está la propuesta PALEM. Y abajo de la propuesta PALEM sí aparecían algunos métodos que definitivamente no daban buenos resultados. Aunque ahí me parece que más que malos métodos es que no había métodos. Pero en fin, ese fue uno de los primeros resultados que me lleva a cuestionarme, Alejandro, ¿sí? Ese es uno. Y si sigo muy brevemente en otro dato que me llevó a esa convicción, fue que cuando llevamos esos datos al Congreso del COMIE, fíjate de qué año te voy a hablar, del 2000, ¿sí? Recuerdo que tuve la gran oportunidad de que en la mesa en donde presenté esos datos estaban personalidades del enfoque constructivista, ¿sí? Ya para esa época ya estaba inundado, ¿no? Ya, Ya el constructivismo ya estaba, ya estaba en el top jerárquico, digamos, del planteamiento pedagógico. Entra en la reforma del 93-94, ¿no? yes, Digamos, sí, como para ubicar, ¿no? Y ya sí, para el 2000, o sea, ya todo, bueno, para el 2000 que mencionas, pues está precisamente recién la reforma de normales, ¿no? Que se sí, tardó, por cierto, ¿no? O sea, entra el constructivismo en esa reforma de básica en 93-94 y todavía para la reforma de normales, pues pasó un buen rato hasta el 99, o sea, ya para el 2000 efectivamente, yo estaba en la SEP precisamente en el 2000, no, ya, o sea, todo el tiempo era hablar del constructivismo, ¿no? todo el tiempo. Cuando presento en el COMIE 2000, en Manzanillo, Colima, los resultados, que obviamente ellas ya conocían, porque uno manda un resumen que se difunde Claro. previamente y no me extrañaría que estuvieran en el comité científico y hayan sabido de ese artículo, de esa ponencia, eh, y ven que los resultados no favorecen a los grupos en los cuales se aplicaba PALEN en una comparación con otros
grupos donde se aplicaban otros métodos, ellas me discuten que no es un error del método o de la aproximación, más que del método. Eso no es un método, de la aproximación, ¿sí? Sino que es un error del profesor o de los profesores. Y el concepto ahí, decía yo técnico, o el concepto técnico es la falta de adherencia al método. Este es un tema muy importante cuando hay intervenciones, ¿verdad? Cuando queremos mejorar la situación, y una de las primeras o uno de los cuidados que debemos de tener es que realmente los destinatarios hacen lo que se espera que hagan. Y pues ellas me dicen o me decían que no, que no es porque fallara la propuesta Palem, sino que los que estaban fallando eran los maestros. Y les dije algo que me parece que ha sido algo que ha sucedido y que sigue pasando a los 20 años que se efectuó esa mesa. Les dije, bueno, pues parte de lo que explica el éxito de una propuesta es que sea asimilable por el destinatario. ¿De qué te sirve llevar una propuesta que según tú dices que es lo mejor del caso, si no es pertinente a las condiciones o a las características del destinatario? ¿Sí? Ese es un principio básico, ¿sí? Que se nos olvida frecuentemente y es imperdonable en un país como el nuestro, que no hemos hablado de la actualidad, pero es un poco lo que está sucediendo. Qué bueno que tenemos una educación virtual, pero en un país tan pobre como este, en un país donde hay tantas carencias, incluso de luz eléctrica, pues evidentemente que va a haber problemas en la implementación, evidentemente, ¿sí? Y que entonces no puedes tú simplemente lavarte las manos cuando la propuesta que estás haciendo, tú ya sabes antes de hacerla que va a tener un alto índice de falla por el tipo de condiciones en las cuales vas a trabajar. Los antecedentes empíricos de la aplicación de estas teorías en otros países, y eso está más que estudiado, siempre fue en condiciones socioeconómicas clase media, ¿sí? Funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque hay un montón de recursos en los cuales tú dices, bueno, pues es que esos niños iban a aprender aún a pesar de la escuela. Pero en nuestras condiciones donde tenemos niños tan carentes, donde no hay un ambiente, como ellos dicen, alfabetizador, donde no hay habilidades, hábitos, donde tenemos un profesor que sale corriendo de una clase para entrar a otra, no tiene tiempo para estudiar, no le pagan tiempo para estudiar, ¿sí? Pues es muy difícil que eso funcione. Y me da mucha tristeza decir a los 20 años después, Alejandro, que me da horrible tristeza decirlo, se los dije, ¿sí? Sí. Pues sí, porque somos el peor lugar en la OCDE en evaluación, en aprovechamiento, en lectura y escritura. Cuando abren, y tú lo saben, cuando abren en PISA una categoría extra para ubicar nuestros resultados, pero esa categoría es a la baja porque nadie había salido tan mal, nos debió No. haber generado un cisma y no hicimos nada, man. Seguimos la misma ruta. Me indigna francamente por lo que le pasa a nuestros niños y a nuestros jóvenes, el que se siga aplicando una aproximación que lamentablemente no da los resultados que esperamos. ¿Tú ahí dirías que tiene mucho que ver esta diferencia entre quienes diseñan más desde el escritorio y los que están en la práctica y que no tienen un contacto adecuado con los diseñadores? ¿A qué le atribuyes? Pues eso es algo que sin lugar a dudas, ¿no? O sea, pero hay, bueno, y que es brutal eso que me acabas de decir, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que pasa? ¿Cómo hemos aceptado que eso suceda? Tú lo dijiste bien, tienes la experiencia de haber estado en las entrañas de la SEP y sabes que hay gentes que incluso, y perdón que lo diga, niegan la escuela,
la niegan, dicen, no, la escuela a mí no me gusta, las deberían de desaparecer. Y están ahí con grandes responsabilidades. Dices, ¿cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible, sí? En fin, creo que podríamos hacer todo Todo un programa sobre eso. de los, ¿cómo podríamos decir? Del enemigo en casa, mano. Ándale, ¿no? En las entrañas mismas. Sí, 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 que ahí ves todo. Bueno, en fin. Mira, sí, pero por otra parte, fíjate que sobre todo eso lo pude trabajar en la tesis de doctorado. Tú lo Ajá. sabes, hay toda una teoría crítica. Hay un par de autores, Beatty y Power, que sí señalan críticamente que el constructivismo viene a ser parte del modelo neoliberal que se impuso en el mundo prácticamente y sobre todo en el mundo tercermundista. Porque hay de constructivismos a constructivismos. Es cierto que en Inglaterra, en Estados Unidos, Holanda hay constructivismos, pero también es cierto que en esos países los maestros tienen algo que acá no tenemos, y es la libertad en la didáctica. Un maestro puede optar por usar o no el constructivismo, y los que lo usan en esos países están convencidos y eso marca una diferencia, pero aquí no se puede. No, no, Aquí, o sea, todos. ha costado mucho trabajo, ¿no? Me ha tocado dar clases en normales y sigue sin estar muy claro para los profesores que aún estando en servicio, normal superior, bueno, aquí en Oaxaca, en la normal superior, son maestros en servicio y estando en servicio no queda claro, ¿no? El, eh, ya no digamos que es el constructivismo, o sea, lo que indica el plan de estudios, ¿no? El enfoque Sí, que le llamaban en el plan 93, ¿no? sí, que mira, ese es... Pero, pero, Sí, pero no, o sea, lo que tú planteas es bien interesante porque en buena medida no es tan, o sea, obviamente en parte pasa por ser problema del maestro, pero en gran medida es problema de cómo está diseñado, digamos, el sistema y que hace que, pues, efectivamente el maestro esté en desventaja, ¿no? Para poder aprender, para poder apropiarse de esto, ¿no? sí, en esos autores, si tú lo sabes bien, hay toda una claridad de cómo esos discursos sirven y han servido para minar, como lo acabas de decir, al docente, ¿sí? En su función, en su autonomía profesional y reducirlos. Intelectualmente nos ha reducido el constructivismo, perdón que lo diga, perdón, pero mira, aun si fuéramos favorables a ese planteamiento y estamos haciendo un estudio sobre ese tema. Preguntémosle a un docente en alguna escuela qué es el constructivismo. Y vas a encontrar que generalmente te dicen algo como que es la construcción del aprendizaje. Y y te mencionan autores. Es Piaget, es Vygotsky, es Ausubel, es Kohl, ¿sí? Pero no hay un armado, un entramado conceptual sólido. No hay una claridad de decir, a ver, en el constructivismo, en la enseñanza de la lectura, los principios son estos, el concepto del aprendizaje es este. Yo no digo que no se haya incluido en los contenidos de la formación de docentes, pero no logra construirse, pues ahora sí voy a decir esa palabra, no logra Sí. consolidar, ¿sí? Una estructura intelectual, ¿sí? No logra hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un elemento que, bueno, tú como estudioso lo sabes y que ahí acaba de fracturar ese conocimiento, ¿sí? En primera, nos encanta o encanta en la aproximación constructivista dejar saltos y distancias largas para el trabajo en el aula. Está el discurso conceptual y de alguna manera mágicamente se refieren al aprendizaje en el aula. Y el aprendizaje en el aula generalmente es una serie de sugerencias casi de sentido común y en donde se nutren de lo que mejor venga. Ahí yo no sé cómo han incluido incluso, bueno, han incluido a Freinet, yo no sé cómo incluyen a Freinet,
¿verdad? Yo no sé cómo incluyen a lo que es la, la pedagogía del oprimido, la didáctica de la palabra generadora, cuando Freire nunca pensó verse a sí mismo como constructivista, ¿no? O sea, con una soltura se incluyen autores que en su vida fueron autores constructivistas y que ahora los vemos así. Un poco lo que pasa en la revisión histórica que ahora tanto se critica, yo así lo veo en la pedagogía. Veo una pedagogía disminuida casi a un nivel de periodismo, no de ciencia. Veo una serie de noticias que nos mantienen con la mente en vértigo, pero no una forma organizada de colocar el conocimiento y con mucho menos recurriendo a elementos que en nuestro tiempo eran fundamentales, como por ejemplo la epistemología. Para cerrar este punto, que me parece que es una de las debilidades que por lo menos aquí en México tocó o tomó esa vertiente constructivista, la hemos visto en un seminario que hicimos sobre la psicopedagogía soviética. Es impresionante ver la cara de los maestros cuando leen las cartas que Vygotsky le dirige a Piaget o las expresiones de los congresos psicopedagógicos en los 80s, Luria y Piaget, o los textos de Rubinstein, por decir algunos de los grandes psicopedagogos soviéticos, que no bajan a Piaget de pequeño burgués, suizo, capitalista, en donde destrozan todos los planteamientos de incluso, ¿verdad?, de la pedagogía nueva, y que sin embargo todo eso se ha pasado por el arco del triunfo, perdón la expresión, y a nosotros se nos hace muy fácil simplemente decir, Vygotsky aporta lo social, Piaget lo intelectual, y entonces se complementan y ya tenemos el constructivismo. Francamente, por eso me parece que no ha sido una buena apuesta, además de los resultados empíricos que son evidentes, no ha sido una buena apuesta, ha debilitado al magisterio. Decía yo hace rato que antes éramos creadores de métodos, tú lo sabes, de materiales, y eso era una práctica diseminada en el magisterio. Yo invitaría a una revisión en directo, algo que nos falla mucho en México, leer en directo a los autores. Claro, si los leemos en su idioma sería fantástico, pero por lo menos leer las traducciones que haya de ellos. Si leemos a Vygotsky, a Rubinstein, a Luria, entre otros psicopedagogos soviéticos con los cuales se acostumbra mucho ensamblar a Piaget y a Kohl y a Bartlett, entre otros, para hacer el constructivismo, leeríamos que estamos forzando y estamos pidiendo lo que ellos mismos no concedían. Si leemos a Vygotsky, se deslinda claramente de Piaget, no solamente descalificándolo ideológicamente, sino que también en cuanto a lo teórico hacen críticas muy minuciosas que no nos permitirían, o que solamente cerrando los ojos nos permitirían integrarlos, como decimos en el constructivismo. Pero creo que además hay algo muy grave, Alejandro. Fíjate, es faltarle el respeto a las intenciones que tanto decimos en pedagogía que nos importan, a los conceptos trascendentales de ser humano a formar, que llenan nuestras aulas de filosofía. Los soviéticos hablaban de formar el hombre nuevo. Sí. ¿Sí? No el hombre capitalista. ¿Sí? O sea, ellos buscaban una nueva humanidad. Y uno de los principios que los guió a ellos fue la crítica, así como la hicieron en la política, en la sociología, en la economía, a la pedagogía y a la psicología. Y toda esa crítica fabulosa que yo invito a que se lea, así es. No. La dejamos de lado. Así es. Por eso te digo que Beatty y Power señalan que el constructivismo es una propuesta neoliberal que a lo que nos lleva es a pasar por alto la filosofía, la historia de las ideas y ser instrumentalistas.
y ser emocionalistas también, sí. Oye, nos dejas una tarea bien fuerte, Enrique. O sea, no de repente, o sea, está construido así el discurso, así tal como lo describías hace rato, ¿no? O sea, ¡fum! Amalgamar el aceite con el agua, ¿no? O sea, se amalgama muy fácilmente desde los 90s, o sea, digamos, si nos remontamos a esos, bueno, a ti te tocó ya, digamos, vivirlo en carne propia, a mí me tocó empezar, digamos, mi trayectoria en la docencia cuando ya se presentaban estas amalgamas y, y lo hemos hecho, o sea, me tengo que incluir de manera crítica, o sea, de repente sí uno dice, a ver, aquí está algo raro, pero pues las limitaciones que pueda tener uno, pues hace que no trasciendas, ¿no? Esto que tú nos estás diciendo, o sea, prácticamente nos estás poniendo un reto, ¿no? O sea, a quienes nos dedicamos al ámbito de lo educativo, nos estás planteando un reto que entiendo que tú también ya estás trabajando en ello, porque hace poco ya publicaste un artículo al respecto y wow, o sea, no creí que fuéramos a llegar por ahí el día de hoy, pero fíjate que es un gran aporte el que estás haciendo, el que nos estás dejando hoy aquí en Epistémica, y yo creo que, es más, hasta creo que ameritaría un programa específico y algo más. Enrique, pues mira, se nos agotó el tiempo, pero pues te agradecemos un buen, ahí todavía quedaron algunos temas en el tintero, pero el que trataste ya es un gran aporte. Eh, pero bueno, pues te agradecemos mucho que hayas accedido a esta entrevista. Y bueno, pues por supuesto estás invitado a otra sesión que tengamos por acá y a otras actividades que ojalá nos acompañes por aquí en Epistémica. No sé si quieras agregar algo más. ¿Crees que haya tiempo de compartirles? Pensé en un poema. ¿Crees que haya tiempo? Sí. Sí, venga. Que es un poema que seguramente Diana se va a acordar porque lo leí yo cuando estuve con ellas. Es un poema escrito en 1911 por un poeta de nombre Constantinos Kavafis, griego que crece en Alejandría. Por cierto, ahora que hablábamos de los libros y la lectura, pues Alejandría, ¿no? Y él aquí parafrasea el viaje a Ítaca de regreso, el de Odiseo, y él, lo digo un poco para no perder el optimismo, ¿no? Porque tú dices, híjoles, después de eso y en la pandemia que no hablamos nada, ¿qué vamos a hacer? Pero a mí me parece que es fabuloso el enfoque que le da Constantinos Kavafis a la penuria de 20 años. Pues precisamente de 20 años. ¿Sí? Entonces, con su permiso lo voy a leer. Se llama Ítaca y está en el libro de Poesía Completa de Kavafis. Dice así, y pues gracias por haberme invitado. Con esta manera trato de responder a su generosidad. Y con mucho gusto, si hay otra invitación, estaré atento. Dice así, Constantinos: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado, si selectas la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni a tu salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los lleve tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos antes nunca vistos. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años
y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto te ganaste en el camino, sin aguardar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene nada ya que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. El camino de la vida docente que a ti te ha llevado por innumerable cantidad de islas y de un sinnúmero de lugares y de cíclopes, ¿no? A los que has enfrentado. Qué mejor manera de cerrar esta entrevista, Enrique. Te agradecemos mucho. Estamos muy, muy, muy contentos de esta oportunidad que nos brindas. Y agradecemos a ustedes que hoy nos están viendo, que hoy nos están escuchando. Nos veremos la próxima semana con otra entrevista. Aquí es Epistémica TV.